Okay, let's try something different. Hola, buen día. Soy el ingeniero civil Eric Contreras Guerrero y en esta ocasión hablaremos sobre los ladrillos o tabiques. El contenido de este video comienza con una pequeña introducción. Después veremos el método de fabricación y por último las especificaciones que deben de cumplir los ladrillos para poder utilizarse en obra. Según la Real Academia de la Lengua Española, un ladrillo está formado de una masa de arcilla en forma de prisma rectangular que después de ser cocida sirve para construir muros, plantillas bajo cimientos, de pisos artesanales, entre otros. Están clasificados como rocas artificiales y son una evolución de los adobes, los cuales son una pasta de arcilla mezclada con arena y paja secada simplemente al sol. En la actualidad existen tabiques macizos o huecos. Los macizos son elementos que pueden tener algunas rebajas de profundidad para mejorar la adherencia de la pieza y deben de cumplir con ciertas características, como son primero ser homogéneas, segundo estar bien moldeadas, teniendo las aristas vivas, las aristas bien definidas, 3 ser poroso, aunque no deben de ser en exceso porosos, para poder tomar el mortero, 4 buena sonoridad al ser golpeado, se debe de escuchar como un sonido metálico, y 5 se debe de poder cortar con facilidad. Las piezas de mampostería deben de tener un área neta de por lo menos 75% del área bruta y paredes que no tengan un espesor menor a 2 centímetros o 20 milímetros, hablando de los ladrillos macizos. Podemos realizar 3 pruebas de calidad de los ladrillos en la obra. La primera consiste en frotar 2 piezas y observar que no se desmoronen. La segunda puede ser golpear la pieza con un objeto duro, debiéndose escuchar un sonido metálico. Y la última, partiendo los ladrillos, debemos buscar que no tengan manchitas blancas, pues esto representa que contiene cal, y con la cal se pueden ir desintegrando con el tiempo. El proceso de fabricación es muy sencillo y consiste en 7 sencillos pasos que veremos a continuación. El primero se llama aireación. En este se mezcla la arcilla o materia prima para eliminar en lo posible la materia orgánica en el interior y por medio del viento o del sol se va deshaciendo de la materia orgánica. Este proceso se llama desintegración orgánica. Desmoronamiento. Consiste en deshacer los terrones con pico o pala. Algunas veces se humedece antes el material para comenzar el desmoronamiento. El siguiente, el número 3, es el amasado. A las arcillas se les agrega agua y se mezcla con los pies hasta lograr una mezcla tersa. En este paso se agrega aserrín, estiércol o paja, según la receta del fabricante. El paso número 4 se llama moldeado. En este la mezcla anterior se vacía en moldes de madera o metálicos con capacidad para una o varias piezas. Se enrasa el molde y el producto se conoce como tabique de agua o tabique verde. Puede ser también por procesos industriales este moldeado. El paso número 5 se llama tirado. En este se desmolda el ladrillo y se tira a la intemperie para que pierda humedad y se endurezca. El paso 6, levantado. Después de 2 o 3 días el tabique se levanta o se coloca de canto para que circule el aire por la cara que no estaba expuesta. El paso número 7 y el último se llama horneado. En este los tabiques se colocan como en una celosía dentro del horno para que el aire circule por todas las caras. Se acomodan en forma cuadrapeada o cruzada y por fuera se tapan todas las juntas del horno con lodo para evitar que pierda calor. Se cuecen 24 horas a una temperatura entre 800 y 1000 grados centígrados. El combustible empleado generalmente de madera, algunas veces derivados de petróleo, y en muchos casos se emplean desperdicios de llantas. Aquí concluye la fabricación.
Hasta en las mejores condiciones de horneado, algunas piezas se agrietan, se pandean, se hacen porosas, varían en medidas, tienen bajas resistencias a la compresión y flexión. Estas deben desecharse. Un uso que se les puede dar a estas piezas defectuosas es como plantilla bajo las cimbras, por ejemplo, bajo las cimentaciones. Según las reglas estadísticas, se puede desechar el 10% de la base de los ladrillos por exceso de cocción, siempre y cuando esté abajo la leña o el combustible, y el 10% de la parte superior porque se considera que está crudo. Del 80% restante se debe de efectuar un muestreo representativo para determinar las pruebas de calidad y así garantizar que en efecto se cumplen las especificaciones necesarias para usarse en el mercado. En esta tabla podemos ver las especificaciones que deben de tener los diferentes tipos de ladrillo para poder ser utilizados en la construcción. Hablamos de los ladrillos de arcilla recocida, ladrillos de concreto hueco, los de concreto macizo y los de arcilla industrial. Entre las propiedades que vamos a mencionar está el módulo de ruptura. Esta propiedad mide la flexión de las piezas. Está el cortante, que como su nombre lo dice, mide qué tan fácil o qué tan difícil se pueden cortar. Está la resistencia a la compresión, es la resistencia a ser aplastados. Está la humedad actual en porcentaje. Esta humedad es en la que se debe de realizar las pruebas para que se pueda cumplir con la norma de las pruebas. Está la siguiente, que es la absorción, humedad de absorción o solo absorción máxima que debe de tener la pieza. El siguiente es la absorción inicial, también está en porcentaje y también son valores máximos. El siguiente es el coeficiente de saturación máximo. El siguiente es el peso volumétrico, que debe estar en gramos sobre centímetro cúbico. Este valor es mínimo. Y el último es la eflorescencia. Hablando de la eflorescencia, trata del contenido de materia orgánica que pueden tener los materiales con los que se fabrican estos ladrillos. Entonces, hablando de la arcilla recocida, el módulo de ruptura debe ser de 15, el cortante de 5 mínimo, la resistencia a la compresión de 50 mínimo, el porcentaje de humedad actual máxima de 10%, la humedad de absorción del 20% máxima, la absorción inicial del 10% máxima, el coeficiente de saturación de 0.8 máximo, el peso volumétrico mínimo de 1.4 gramos sobre centímetro cuadrado y la eflorescencia debe dar un color ligero. Hablando del concreto hueco y el concreto macizo, el módulo de ruptura deben de ser de 25 y 30 respectivamente, de cortante de 10 y 15, de resistencia a la compresión de 70 y 100, humedad actual 8 y 5, humedad de absorción máxima 20 y 20, en este no varían. Tampoco en los siguientes dos parámetros, que son la absorción inicial y el coeficiente de saturación. Hablando de la absorción inicial, tienen 5 y 5% cada uno máximos, y del coeficiente de saturación debe de ser de 0.8 para ambos. El peso volumétrico sí varía, pues el concreto hueco tiene más espacios, digamos, vacíos, por lo cual debe de ser de 1.2 gramos sobre centímetro cuadrado para el concreto hueco y de 1.5 para el concreto macizo. Estos dos no deben de tener eflorescencia, pues se supone que los materiales con los que se fabrican no contienen materia orgánica. Hablando de los de arcilla industrial, el módulo de ruptura debe ser de 50, el cortante de 20, la resistencia a la compresión de 200, la humedad actual del 2% máxima, la humedad de absorción máxima del 15%, el porcentaje de absorción inicial del 9%, el coeficiente de saturación del 0.7%, el peso volumétrico de 1.6 gramos sobre centímetro cúbico y la eflorescencia, igual que en el ladrillo de arcilla recocida, debe ser ligera. Nótese que las propiedades mecánicas más favorables que podemos obtener se obtienen de los ladrillos de arcilla industrial, y esto se debe a que tienen un proceso de fabricación más cuidado, tienen estándares de calidad que se cumplen. Por eso
dan valores más altos. Bueno, pues hasta aquí el alcance del video, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. No duden en preguntarme cualquier duda que tengan, con tiempo las aclararé. Y les agradezco por haberme escuchado. Estamos en contacto, hasta luego.